Bienvenido al curso de trabajos en altura, uso correcto de arnés y escalamiento de poste de telecomunicaciones para el área contratista SAC. Vamos a comenzar el curso definiendo y explicando qué son los trabajos en altura o cuándo es que decimos que estamos haciendo un trabajo en altura. Vamos a revisar un poco del concepto. Se considera trabajo en altura a toda labor que se realiza por encima de 1,80 m sobre el suelo o plataforma fija, pozos, voladizos, etc. Para todos los trabajos realizados en altura, el trabajador deberá utilizar arnés de seguridad o un equipo apropiado que evite posibles caídas. Esto es según reglamentación nacional. Los trabajos con riesgos de caída de altura se consideran a partir de 1,80 m de altura, pero esto también puede variar dependiendo de la organización. ¿Por qué te menciono esto? Porque existen otras organizaciones donde los trabajos de altura podrían ser considerados a 1,20 m. ¿Por qué se genera esta diferencia? Es de acuerdo a la realidad que han vivido las organizaciones. Por ejemplo, hay algunas empresas donde han ocurrido muy frecuentemente accidentes con lesiones incapacitantes a partir de 1,20 m de altura, y es por ello que toman la decisión de ser más estrictos con sus estándares de seguridad. Entonces es por ello que te menciono que podría variar. Pero para las operaciones del área y contratistas estamos siguiendo lo establecido por la normativa peruana, es decir, 1,80 metros de altura del nivel del suelo. Pregunta de examen. ¿A qué se considera trabajos en altura según la normativa peruana? Ahí te acabo de dar la respuesta. ¿A qué se considera un trabajo con riesgo de caída de altura? Un trabajo con riesgo de caída de altura o caída a distinto nivel es una situación donde el trabajador está situado en un lugar desde el que puede caer a una zona inferior. Pueden ser situaciones de escasa altura, como cuando un trabajador de un supermercado se sube a una banqueta para arreglar una estantería, o pueden ser situaciones de gran altura, como cuando un operario de una empresa sube a reparar un tanque de petróleo, pero a diferencia de la actividad anterior, en este caso sería a 15 metros de altura. ¿Qué protección se debe usar para los trabajos con riesgos de caída? En general, se debe evitar la permanencia y circulación de personas y o vehículos debajo del área donde se efectúan los trabajos de altura, debiendo cercarse con cintas de peligro color rojo y señalizarse con letreros de prohibición de ingreso como caídas de objetos y no pasar. ¿Es importante señalizar? Claro que es importante señalizar. Y la mayoría de personas van a decir que sí es importante, pero no conocen realmente las consecuencias que puede originar un trabajo que no cumple con reglas tan básicas como señalizar. En las capacitaciones presenciales siempre les comento de un accidente con daños a terceros que sucedió en el distrito de Chosica, en la provincia de Lima. Cierto día, una cuadrilla de reparaciones eléctricas llega a dicho distrito para solucionar un problema en una caja de distribución aérea. A estas cajas de distribución aérea también se les conoce comúnmente como cajas tipo lonchera, porque es una especie de caja que tiene forma de una lonchera y es de ahí de donde salen las acometidas que van hacia los medidores de energía para alimentar las casas con electricidad. La cuadrilla de reparaciones llega al punto de trabajo y encuentran que la caja de distribución aérea está quemada. Bueno, proceden a subir al poste, cortan la energía en la zona y proceden a iniciar con la reparación del servicio en la red aérea, retirando los accesorios quemados. Al momento de retirar parte de la ferretería del poste, una arandela curva cuadrada se le escapa de las manos al técnico que estaba en la parte superior del poste. En su reacción por atraparla, golpea la arandela con la rodilla y aleja la arandela de su trayectoria de caída 1 metro más hacia afuera del eje del poste. Al caer la arandela, le impacta en la frente a una niña que estaba jugando cerca al sitio donde estaban trabajando los técnicos, y la niña cae desmayada en el piso producto del impacto de la arandela. En ese momento, la reacción de las personas aledañas fue aglomerarse e increpar fuertemente la responsabilidad a los técnicos. El personal técnico procede a brindar los primeros auxilios a la niña y luego la trasladan al establecimiento de salud más cercano para que el personal especializado atienda la emergencia médica. Para poder realizar estas actividades tuvieron que paralizar y abandonar la orden de reparación,
dejando a un ayudante en la zona de trabajo para que custodie los equipos y herramientas de trabajo. Cuando se realizó la investigación del accidente, se llegó a descubrir que el personal no había señalizado y delimitado la zona de trabajo. Cuando se les preguntó por qué no habían señalizado, el personal indicó que no señalizaron la zona de trabajo porque estaban apurados, debido a que querían realizar de manera más rápida la reparación, ya que habían cerca de 7 suministros de energía eléctrica afectados y la gente que estaba en los alrededores los estaban presionando para que reparen rápido las conexiones. Es por ese motivo que no cumplieron con señalizar. Y cuando se evaluó el tiempo que les tomaba señalizar la zona de trabajo, se descubrió que señalizar la zona no les tomaba más de 2 o 3 minutos, porque en su unidad tenían señalización tipo tranquera. Estas son unas señalizaciones a base de un armazón de tubos que cuentan con 3 cuerpos, y en la mayoría de los casos son elaboradas con material de PVC y su peso no es mayor de 3 o 4 kilos en total. En la unidad de la cuadrilla tenían 3 unidades de ese tipo de señalización. Eso quiere decir que no era necesario colocar los típicos parantes de concreto y malla de señalización, que en comparación con el otro tipo de material mencionado, sí es más pesado y toma mayor cantidad de tiempo colocar. Analizando un poco más a detalle la situación, el resultado fue todo lo contrario del que se había esperado, porque en lugar de acelerar la actividad, terminaron demorándose más tiempo en reparar la conexión e incluso generaron más complicaciones en las operaciones debido al accidente que provocaron al dejar de señalizar. ¿Por qué se generaron más complicaciones? Porque en lugar de agilizar la reparación de los servicios, como inicialmente tenían pensado, tuvieron que dedicar ese tiempo ya no a la reparación, sino en atender la emergencia médica y, como es lógico, detener la actividad, que en este tipo de casos es obligatorio y de prioridad, ya que no se puede dejar abandonada a una víctima de accidente. Con este tipo de situación perjudicaron a la operación e incluso terminaron perjudicando también a los clientes afectados, porque la reparación de los servicios se culminó con mucho más tiempo de lo esperado. Considerando que la cuadrilla llegó a las 9 de la mañana al punto de trabajo y que el accidente sucedió a las 9 de la mañana, con todos los contratiempos que surgieron, recién a las 4 de la tarde, los encargados del área de operaciones encontraron otra cuadrilla disponible cercana al lugar, que pudo llegar al punto de trabajo para culminar con la reparación a las 5 de la tarde, es decir, 8 horas posteriores a la llegada al sitio de la cuadrilla inicial. Como verás, es importante señalizar. Los accidentes con afectaciones a terceras personas son muy comunes y frecuentes en las operaciones que se realizan en las vías públicas, y son provocados principalmente porque no se cumple con normas tan básicas como la señalización. ¿Cuáles pueden ser considerados trabajos en altura? En este caso tenemos tareas de mantenimiento y reparación, montaje de instalaciones donde es preciso subir a una escalera o superficie para acceder a la zona de trabajo. Tenemos también los trabajos tipo vertical, como son los montajes de superestructuras, antenas, limpiezas especiales a más de 1,80 m de altura, plataformas elevadoras, tejados de casa, poda de árboles, rampas, etc. ¿Cuáles son los riesgos a los que se expone el personal? El riesgo principal de este tipo de trabajo son las caídas a distinto nivel, pero también hay otros riesgos secundarios como son las exposiciones a radiaciones debido a los trabajos en zonas abiertas, los contactos eléctricos. En este caso tenemos que utilizar el revelador de tensión, las caídas de objetos, los choques, golpes contra objetos inmóviles o móviles, golpes y cortes por objetos y herramientas, sobre esfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos, exposición a temperaturas ambientales extremas. Cabe recordar que este tipo de riesgos pueden presentarse no solo en el trabajo, también se pueden presentar en todo momento de nuestra vida diaria. Este accidente, que causó gran impacto en las redes sociales, sucedió en un conocido centro comercial de Trujillo. Como vemos, la joven de 18 años tenía puesto el casco y arnés de seguridad, pero los encargados de este juego, llamado salto al vacío, se olvidaron de algo sumamente importante: colocarle la línea de vida.
La joven salta y logra sostenerse del juego, y cuando este retorna a su lugar, la muchacha se suelta, creyendo que había llegado a la plataforma. Sin embargo, cayó al suelo desde una distancia aproximada de 10 metros de altura. Condiciones generales para trabajos en altura. Para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a partir de 1,80 m, se usará todo el tiempo un arnés con línea de vida. Asimismo, para trabajos en altura se debe contar con certificado de suficiencia médica anual. Antes de realizar aberturas en paredes o superficies para caminar o trabajar, instale las barreras temporales. Para trabajos en altura y en lugares donde la caída del casco represente un riesgo, deberá usarse barbiquejo. Para el escalamiento en poste o algún otro tipo de estructura se utilizarán escaleras, andamios u otros medios apropiados que permitan subir, bajar y posicionarse en él y poder desarrollar la actividad de forma segura. No se permite el uso de pasos o soga en ninguna de sus formas. Es exactamente en este lugar, en el pasaje Río Santiago, donde este trabajador coloca una escalera contra estos cables. Aún se puede observar cómo uno de ellos ha quedado colgando. La joven víctima, de nacionalidad venezolana, fue identificado como Manuel Cáceres Carrasquel, quien solo portaba un casco para que lo proteja. Y acá el señor se ha caído así, ¡pum! ¡Pum! Se ha caído de cabeza y el casco ya no le sostenió, se cayó de aparte el casco. El señor ha estado tratando de poner alambre para internet, de aquí para allá al otro lado a Tingo María. Los vecinos afirmaron que este joven no portaba ningún tipo de arnés. Condiciones generales para trabajos en altura. Los pisos, escaleras, plataformas y lugares similares deben estar provistos de superficies antideslizantes. Nunca se debe llevar herramientas en los bolsillos, colgadas del cinturón, ojales o de la ropa. Nunca se debe colgar herramientas en las barandas o partes de donde pueda producirse su caída. Todo material de desecho o escombro debe ser almacenado en un depósito adecuado que evite una posible caída. Todas las herramientas y equipos deben estar asegurados. Los trabajadores no podrán mantener objetos sueltos susceptibles de caer. Si por razones de comunicación deben tener radios, transmisores o celulares, estos deben estar ubicados en un estuche o bolsillo seguro. Y por supuesto, recuerda siempre llenar para los trabajos en altura tu ATS y PETAR correspondiente. A continuación vamos a explicar un poco más a detalle de estos documentos de gestión. ¿Qué es el ATS? El ATS es el acrónimo de Análisis de Trabajo Seguro. También es conocida en algunas organizaciones como AST. El ATS es una herramienta de gestión de seguridad y salud en el trabajo para identificar peligros y evaluar los riesgos que puedan generar lesiones o daño a los trabajadores en la ejecución de cada una de sus actividades de construcción y determinar los controles. Esta definición la hemos extraído del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construcción, Decreto Supremo 011 del año 2019. El ATS es por ello un documento legal que se utiliza como herramienta documentaria de trabajo, la cual nos permite describir la secuencia de actividades y de la misma manera permite identificar los peligros y evaluar sus riesgos para así plantear las medidas de control que atenúen las consecuencias de estos riesgos. Todo trabajo debe contar con un AST o ATS correctamente lleno y ese documento debe estar físico presente en el lugar de trabajo. Debe ser llenado antes del inicio de cada trabajo. No se podrá iniciar la jornada si no se cuenta con el formato de ATS completamente lleno y debe contar con las firmas de aprobación y autorización correspondientes. A continuación demostraremos un formato de ATS. Como verás, tiene una casilla con el nombre del documento. Más abajo veremos detalles del trabajo como la fecha, hora de inicio, la descripción de la actividad y la ubicación donde se realizará dicha actividad. En la parte principal del documento se aprecian las etapas de la tarea o pasos de la tarea.
En otra columna, los peligros y riesgos de la actividad. Y en la siguiente columna, las medidas de control que se van a asignar. Líneas más abajo, se debe colocar los nombres y apellidos de todos los participantes y más abajo, las firmas de las personas que autorizan dicha actividad. Vamos a continuar hablando acerca de otro de los documentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo que sirven de complemento al análisis de un trabajo seguro. Nos estamos refiriendo al PETAR. Pero, ¿qué es el PETAR? El PETAR es el acrónimo de Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo. Según el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción, Decreto Supremo 011-2019, en su artículo 5 nos dice lo siguiente. El PETAR, o también conocido como PTS, es un documento que autoriza la ejecución de trabajos considerados de alto riesgo. El PETAR es un documento legal y se utiliza como una herramienta de control administrativo, la cual nos permite tener una guía para revisar y asegurar que las medidas y consideraciones de seguridad previas a la realización de un trabajo de alto riesgo en específico estén correctamente implementadas. A diferencia del ATS, no todos los trabajos necesitan tener un PETAR elaborado. El PETAR solo es generado cuando se está realizando un trabajo considerado como trabajo de alto riesgo. Y los trabajos de alto riesgo más comunes son los trabajos en altura, los trabajos en caliente, los trabajos en espacios confinados, los trabajos de izaje de cargas pesadas y los trabajos con energías peligrosas, entre otros. Todo trabajo de alto riesgo debe de contar con un PETAR correctamente lleno, y este documento físico debe estar presente en el lugar de trabajo. Debe ser llenado antes del inicio del trabajo y no durante el proceso del trabajo. No se podrá iniciar la jornada si no se cuenta con el permiso escrito de trabajo de alto riesgo completamente lleno y también debe de contar con las firmas de aprobación y autorización correspondientes. Tengo un amigo. Trabajábamos juntos en la planta. Él tenía que hacer arreglos en el silo número 1 a unos 20 pies de altura y le dije, ¿y tu equipo de protección? Me dijo, es un trabajo fácil, solo demora 5 minutos. Solo son 5 minutos y me tomará 15 ponerme todo eso. Estaré bien. ¿Por qué no quiso tomar ese tiempo extra en ponerse el equipo? Era solo el arnés y el enganche. Eso hubiera evitado todo. A continuación presentamos la difusión de un accidente acontecido el 7 de marzo del año 2022 en el distrito de San Luis, provincia de Lima. El servicio comprendía la atención técnica del cliente para el contrato telefónico. El detalle del evento fue que el trabajador sube al techo del segundo piso de la casa del abonado con ayuda de una escalera de madera. Se percata que todo el techo está cubierto de Eternit. Es por ello que se desplaza por el borde de las paredes. El ancho aproximado de las paredes es de 30 centímetros. Esto fue con el objetivo de lanzar el cable hacia la calle para que su compañero realice los trabajos en el poste. Teniendo los techos de Eternit delante y detrás de él, lanza el cable y da un paso hacia atrás y pisa sobre el Eternit, cayendo de una altura aproximada de 6 metros directamente hacia el suelo. Cabe mencionar que esta parte de la vivienda anteriormente era una especie de tragaluz, es por eso que él dio prácticamente contra el primer piso. ¿Qué fue lo que no se hizo bien? No se aplicó la negativa al trabajo. Habiendo identificado las condiciones en las que iba a realizar sus actividades, no cumplió con aplicar la negativa del trabajo. ¿Qué otra cosa no se hizo bien? No comunicar inmediatamente a su supervisor la condición insegura a la que se estaba exponiendo el personal. Debió devolver la orden de servicio. ¿Qué controles vamos a adoptar? Reforzar la aplicación de negativa al trabajo de riesgo involucrando a todos. Difundir el evento a todo el personal. Y como recomendación final es que no te arriesgues innecesariamente. Tu vida es más valiosa. Recordemos también que ante cualquier situación que no podamos controlar, existe la negativa al trabajo de riesgo. ¿Qué es esta negativa al trabajo de riesgo? Es el derecho que tiene el trabajador a negarse a desempeñar cualquier tipo de actividad que genere un riesgo inminente y o intolerable para su integridad.
el cual no puede controlarse por medios propios. En Lari, como parte del cumplimiento de este requisito solicitado por la normativa peruana, se ha establecido la política de negativa al trabajo, la cual es difundida a todo el personal que realice actividades productivas para Lari o en nombre de Lari Contratistas SAC. ¿Qué se debe hacer ante riesgo inminente? Ante una situación de riesgo inminente y/o intolerable que afecte la seguridad y/o salud de los trabajadores, estos tienen el derecho a detener sus labores y/o alejarse de su lugar de trabajo, sin que ello suponga pérdida de remuneración o la aplicación de una sanción por parte del empleador. A continuación se muestra el formato que se debe aplicar ante este tipo de situaciones. Bueno, pues vamos a dejar primero vamos a explicar lo que tiene Jaime instalado. Esto sería un equipo básico para garantizar la seguridad, ¿no? Correcto. Tenemos en este caso un casco, que sería un casco con barbuquejo, es fundamental el barbuquejo. En caso de una caída, un casco normal se podría desprender, provocaría daños en la cabeza en este caso. Un arnés anticaídas, tenemos enganche dorsal y externar en este caso. Si os fijáis, lleva anclado ahora mismo una cuerda, una doble cuerda, doble gancho, que permite que siempre esté atado en todo momento. Es decir, durante cualquier maniobra, si está enganchado a un punto, antes de soltarse, se engancharía al otro punto. De esa forma siempre estaría en contacto. Que serían estos dos anclajes que veremos luego sujetar. Bueno, básicamente con esto estaría garantizada la seguridad del trabajador. Gírate un momentito, Jaime, porque me ha llamado poderosamente la atención este sistema que está plastificado, está, digamos, envasado, la cinta de seguridad, y esto, al propiciarse una caída, se va deshaciendo progresivamente para evitar daños en la espalda. Lo que se va desde el sistema de la cuerda de frenado lo que haría sería, digamos, amortiguar ese impacto. Luego, por tanto, la espalda no tendría ese sufrimiento que podía tener con una cuerda fija. Sistema personal de detención de caídas, también conocido por sus abreviaturas como SPDC. Todos los sistemas personales de detención de caídas incluyen como mínimo 3 componentes. Componente A, punto de anclaje. Se utilizan para unir el conector, también conocido como línea de vida o línea de anclaje, al perfil estructural u otras estructuras de acogida. Los dispositivos de anclaje pueden ser de 2 categorías. Tenemos los dispositivos de anclaje permanentes, por ejemplo la línea de vida horizontal, placas de anclaje, sistemas con rieles horizontales, etc. Y también tenemos los dispositivos de anclaje temporales. Por ejemplo, las eslingas de acero, los trípodes, conectores de anclaje, anclaje para vigas y anclaje a cuerpo muerto. En la guerra contra las caídas mortales, el anclaje está en la primera línea de defensa. Debe poder resistir varias veces la fuerza del trabajador que cae y su cinturón de herramientas. Los mejores anclajes son las vigas y las cuerdas de vida arregladas y otros accesorios sólidos. No confíe su vida a un tubo, a aparatos de iluminación ni a nada que no haya sido diseñado para sostener súbitamente una carga pesada. No use tornillos, clavos ni otros salientes que permitan que el gancho se salga. La localización de su anclaje es tan importante como su fuerza. Seleccione un anclaje que le permita moverse libremente, pero sin aumentar su distancia de caída libre. La mejor localización es encima de donde usted está trabajando, así reduce su distancia de caída libre. Cualquier punto de anclaje debajo del anillo D de su arnés añadirá distancia a su caída, mientras que los puntos por encima la reducirán. Una buena altura de anclaje será el largo del acolladero completamente extendido a la distancia desde el anillo D hasta sus pies. El anclaje debe estar a una distancia mayor que esa desde cualquier punto por debajo de él o el sistema de protección no actuará a tiempo. Asegúrese de que el anclaje está situado tan cerca como sea posible del punto inmediatamente encima de usted, así evitará el balanceo al caer. Cualquier movimiento de lado a lado en una caída puede lanzarle a otras estructuras y causarle lesiones serias. Cambie su punto de anclaje cuando se mueva para mantenerlo encima de usted. Es un factor obvio. A más alta la caída, más rápido va el cuerpo. Y hay más impacto cuando el cuerpo se detiene. Esto sucede incluso usando un arnés. Es importante limitar la distancia de caída libre para poder reducir la posibilidad de lesionarse con la fuerza de detención de caída. Nunca apareje un sistema que le permita una caída libre de más de 2 metros. Componente B, arnés de cuerpo completo.
Este es un dispositivo de sujeción del cuerpo destinado a detener caídas. Es un componente principal de un sistema anticaídas. Casi siempre hemos escuchado hablar del arnés, pero tenemos que tener en cuenta que el arnés no es el único componente de un sistema anticaídas. Y también cabe mencionar que los cinturones de sujeción o cinturones de posicionamiento no constituyen un componente de un sistema personal de detención de caídas. Los arneses deben quedar ajustados. Si su arnés está demasiado flojo, puede salírsele durante una caída. Antes de colocarse un arnés, revíselo para ver si tiene tejido deshilachado, fibras rotas, anillos deformados, rajaduras, zonas ásperas o filosas en las partes metálicas, desgaste excesivo donde se amarra la hebilla, lengüetas o arandelas dañadas y la hebilla en buen estado. Luego, tome el arnés por el anillo posterior y agítelo para que las correas caigan donde deben ir. Suelte las correas y páselas por encima de los hombros de manera que el anillo D quede en medio de la espalda entre sus omóplatos. Pase la correa de las piernas entre ellas y conéctela con el extremo opuesto. La correa de la cintura debe estar ajustada pero no apretada. Conecte la correa del pecho y colóquela en medio de este. Ajústela para que le permita moverse libremente. Para evitar doblarse hacia los lados o hacia atrás en una caída, conecte su arnés en el centro de la espalda, al nivel del hombro o por encima de su cabeza. Y por último tenemos el componente C, el conector, también conocido en el sector minero como línea de anclaje, en el sector construcción es conocido como línea de enganche, y en otros sectores como el sector electricidad y telecomunicaciones es conocido como línea de vida. En cualquiera de estos casos es lo mismo, no se confundan, estaríamos hablando de lo mismo solo que con otros términos. Esta línea de vida se utilizan como dispositivos intermedios que unen el arnés del trabajador con el dispositivo de anclaje. Por ejemplo, elementos de amarre, absorbedor de energía, sistemas retráctiles, anticaídas, deslizantes, etc. Los dispositivos conectores pueden ser de dos tipos, de sujeción y posicionamiento. Estos sistemas evitan que el trabajador se sitúe en una posición con riesgo de caída. Por ejemplo, si te ubicas en el techo de una construcción, estos dispositivos te limitan el traslado para evitar que te caigas. Y los dispositivos anticaídas. Un sistema anticaídas no evita que el trabajador alcance una situación de riesgo, pero lo protege en el caso que se produzca una caída. Para hacer un buen uso del dispositivo, este deberá estar siempre conectado a la anilla pectoral o dorsal del arnés. Asimismo, los ganchos de los extremos deben estar conectados a un punto sólido y resistente. Una mala práctica muy extendida es la de dejar los ganchos de los extremos sin cerrar, con el consiguiente riesgo que ello supone. Anticaídas deslizantes. Los anticaídas deslizantes pueden ser de cuerda, de cable o de raíl, en función de la línea de anclaje vertical instalada. El conjunto está formado por una cuerda, cable o raíl sobre los que se deslizan los dispositivos anticaídas específicos para cada una de las líneas. Ahora hablaremos más a detalle del arnés de cuerpo completo. Es un elemento de protección que brinda el soporte necesario al cuerpo ante una caída. Esto se produce gracias a las correas que se ajustan al cuerpo del trabajador y distribuyen la fuerza de caída entre la parte superior de los muslos, pelvis, pecho y los hombros. Se usan para mantener a una persona en su lugar mientras se le permite usar ambas manos en una superficie vertical elevada, como por ejemplo una pared o un poste de energía. Para la detención o amortiguación de caídas deben de contar con una línea de anclaje. Una imagen o 1000 palabras. Vemos en un ensayo de impacto normalizado y aplicado a un arnés de cuerpo completo el comportamiento del torso de ensayo. La trayectoria de caída del torso y sus rebotes muestran un desplazamiento casi vertical que, sumado a la ergonomía del diseño, permite sea considerada como admisible la distribución de la energía del impacto sobre el usuario. Sin embargo, el mismo ensayo, aplicado sobre un cinturón de seguridad, explicita la grave y angustiosa situación de un usuario recibiendo este impacto
y sus consecuencias si estuviera usando un cinturón para detención de caídas. Estas imágenes justifican plenamente que organismos especializados en salud laboral y ambiental determinen que 90 segundos es el tiempo de rescate con posibilidad de sobrevivencia cuando es usado un cinturón de seguridad. 900 segundos, 15 minutos, es el tiempo de rescate con posibilidad de sobrevivencia cuando es usado un arnés de cuerpo completo. Actualizadas revisiones de normas determinan para el cinturón de seguridad su clasificación tipo 2, no apto para detención de caídas. Es verdad, su seguridad pende de un hilo. ¿Sabe usted cuán confiable es? Ahora hablemos un poco más acerca de los distintos modelos de arnés que existen en el mercado. Los principales modelos son el A, D, P y el modelo E. El modelo A se caracteriza por tener una anilla tipo D en la parte frontal, en el pecho del arnés. Y el modelo D se caracteriza por tener este tipo de anilla en la parte posterior, es decir, en la espalda. Y existen otros modelos también que tienen esta anilla, pero en la parte superior de los hombros, y otros que tienen estas anillas en los laterales. Todos los modelos de arnés en general están diseñados para soportar el cuerpo durante y después de la detención de una caída. Incorporan un elemento de fijación en el pecho y en la espalda del usuario, centrado entre los omóplatos. El arnés también está diseñado para el ascenso y descenso controlado. Y también incorporan elementos de fijación que permiten al usuario adoptar en forma aproximada la posición de sentado mientras está en suspensión. Ahora veamos más a detalle el modelo de arnés que utilizaremos para nuestras actividades diarias. El arnés que nosotros utilizaremos es el modelo P. Este arnés, como lo mencionamos antes, están diseñados para ascenso y descenso controlado, cumplen con los requisitos del arnés clase A y el de la clase D, es decir, que tienen anilla en la parte frontal del arnés y en la parte posterior. Y adicionalmente incorporan elementos de fijación que permitan al usuario adoptar en forma aproximada la posición de sentado mientras está en suspensión. Esto último debido a que tienen anillas laterales. Como nota adicional podemos mencionar que si solo se cuenta con un elemento de fijación para posicionamiento de trabajo, este se debe apoyar centralmente en el frente. Si los elementos de fijación para posicionamiento de trabajo proporcionados son otros aparte del central, estos se deben ubicar simétricamente en pares y no se deben utilizar separadamente. Los elementos de fijación para posicionamiento de trabajo no son adecuados para conectarse a un sistema personal de detención de caída. Estamos hablando del estrobo, también conocido como línea de posicionamiento, que es muy utilizado por soldadores de estructuras u otros trabajadores que requieren utilizar ambas manos en su tarea. Por desgracia, cuando este andamio se rompió, el trabajador sin protección no sobrevivió. Pero este trabajador fue rescatado porque estaba enganchado. En realidad, cayó solo 1,5 metros porque usaba un acollador absorbente de choques enganchado a un arnés de cuerpo entero. Usar un protector contra caídas puede salvar su vida. Partes de una línea de anclaje. El sistema personal de detención de caídas cuenta con los siguientes componentes. Ganchos pico de lora para anclarse a la anilla tipo D del arnés. A estos componentes se les conoce como ganchos pico de lora por su forma. Como se puede ver, tiene la forma de la cabeza de un loro, y estos componentes son de doble seguro. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder abrir la puerta principal, debemos de accionar el gatillo posterior. Esta acción desbloqueará la puerta principal y de esta manera podremos acoplar este componente a otros subsistemas de anclaje. Absorbedores de impacto, también conocidos como amortiguador de impacto. Estos absorbedores de impacto son los responsables de amortiguar la caída y de esta forma aminorar las posibles lesiones que se puedan producir en el personal. Muchos preguntan cómo funcionan estos absorbedores de impacto. Estos absorbedores de impacto están hechos de la propia línea de poliestireno y van tejidos en zigzag dentro del paquete que viene incorporado en la línea de enganche. Dentro de dicho paquete y dependiendo de la marca de fabricante, pueden llevar un leve tejido de esta línea o un ligero pegamento para que al momento de suceder la caída se proceda a destejer levemente y de esta manera amortiguar el impacto de la caída.
Estos absorbedores de impacto al momento de estirarse tienen una medida de elongación aproximada de 1 metro con 10 centímetros en su mayoría. Ganchos o mosquetones para puntos de anclaje. En este caso los ganchos pueden variar. Existen algunos ganchos para anclaje de mayor dimensión, como los que encontramos para trabajos de construcción y que en su mayoría son de doble cola. Esto es debido a la necesidad que exigen los trabajos en andamio, donde se necesita mantener un punto de anclaje permanente al momento de desplazarse de un lugar a otro. Y tenemos por último la línea de poliestireno, lo que también se conoce comúnmente como eslingas o correas de material sintético o también conocido como correas de nylon. Un equipo en mal estado puede matarle. Los minutos que tarda inspeccionando su equipo antes de cada turno pueden salvar su vida. El equipo desgastado debe ser eliminado y manejado de acuerdo al plan de la empresa para evitar que vuelva a usarse. El equipo que ha usado en una caída o que ha sufrido impacto debe ser inspeccionado por una persona competente antes de volver a usarse. Siga las regulaciones establecidas para mantener y guardar su equipo de protección personal contra caídas. El equipo debe protegerse del calor excesivo, luz solar, reacciones químicas y salpicaduras de soldadura. No deje el equipo donde personas o vehículos puedan pasarle por encima. Las partes metálicas necesitan protegerse de la corrosión y de ser aplastadas. Nunca permita que su equipo de protección sea usado para alzar materiales o herramienta. Estos sistemas de protección pueden salvar su vida. Su empleador debe proveerle todo el equipo necesario e instruirle sobre su uso y cuidado. Su deber es usarlo y mantenerlo adecuadamente. Usted puede elegir. Puede detener su caída al final de un acolladero o en el piso. Sea inteligente y manténgase arriba.